melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Gracias, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Gloria a ti, Señor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Dile al Señor, ya no soy. Ya no soy esclavo del temor. Somos tus hijos. Hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy. Yo soy hijo de Dios. Oh, ya no soy. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo, Señor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados.
temor. Yo soy hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan triste? ¿Por qué tan oscuro? ¿Sabes qué? Algo pasa en estos días, especialmente por el Santo Viernes. Y las cosas se ponen muy oscuras y hay religiones que entran a una espiritualidad donde ellos mismos quieren sufrir, se quieren dar latigazos y quieren estar caminando con cadenas y eso es tan absurdo cuando el Señor Jesucristo hoy celebramos que ha venido la resurrección, las cosas muertas, las cosas oscuras, las cosas enfermas. Tenemos la esperanza que el Espíritu Santo que resucitó Cristo de la muerte viene en nuestras vidas. Es el día de resurrección. Él vive y porque Él vive nosotros vivimos. Es la fe cristiana, es de un Dios vivo que está reinando y quiero que hoy explote este mensaje en el nombre de Cristo Jesús en tu corazón. Quiero animarte. Hemos salido del desierto y acuérdese cuando el domingo pasado hablé del desierto, pero ¿qué es el fin del desierto? El Señor salió en el poder del Espíritu Santo. Entonces hoy quiero predicar sobre esto. Entonces te quiero sacar de cualquier cosa oscura y triste. Mire, yo te voy a decir una cosa. El cristianismo no es una fe, una sistema religiosa de sufrimiento. Es un sistema que reconoce. Mire, yo no voy a buscar una religión que me hace sufrir. Yo quiero una religión que me da la respuesta al sufrimiento que yo vivo en esta vida. Yo no quiero buscar espiritualmente sufrimiento. Tengo lo suficiente en mi propia vida, en un mundo decaído, con una naturaleza pecaminosa, con un diablo que siempre me está acusando, tentando y querer hacerme caer. Eso es suficiente. Y aun cuando habla de cargar la cruz es que vivimos en un mundo así. Pero Dios quiere que nosotros nos alineamos con la ética, el poder del reino. Y esa batalla espiritual sí es cañón. Pero yo quiero una fe que me va a llevar a esperanza. Yo quiero una fe que me va a dar vida. Yo quiero una fe que me va a quitar la oscuridad, la confusión de mi mente, de mis ojos y que yo pueda ver las cosas claramente. Eso es lo que nos ofrece el cristianismo, especialmente hoy en este día. Entonces quiero que abran sus Biblias, si las tienen, Romanos capítulo 1, versículo 1 y el 7. Y déjeme leerlo, oro, y te voy a decir por qué escogí este texto para hoy de la resurrección. Me fascina Romanos, y dice aquí en Reina Valera, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, las cartas en los tiempos antiguos era el nombre de la persona que escribía al nombre del recipiente y siempre saludos. Pero aquí en este saludo, solo en este saludo son 7 versículos donde Pablo va a expresar
todo el evangelio en el saludo de su carta. Ahora te quiero dar, Romanos es uno de los epístolas más importantes en el cristianismo. Ha cambiado la vida de San Agustín, cambió la vida de Martín Lutero, cambió la vida de Juan Wesley, que es el fundador de la iglesia metodista. Ha cambiado la vida de muchas personas. Las personas que estudian y que predican el evangelio, el Romanos, la epístola de Romanos, han visto avivamiento. Y esta carta lo comienza así Pablo, con esta introducción tan clara de lo que es el evangelio, porque él estaba escribiendo a los romanos porque él quería que los romanos le ayudaran a ir a España. Pero es una iglesia muy importante en la ciudad más importante del imperio romano, Roma. Era la ciudad más importante en el mundo de ese tiempo. Y allí habían muchos cristianos. Más bien no se sabe quién era el fundador de la iglesia en Roma, pero se cree que eran discípulos y personas que habían recibido a Cristo por el ministerio de Pablo. Entonces Pablo quiere apoyo de todas estas iglesias. Hay muchas iglesias en casas, lo podemos ver en Romanos capítulo 16. Y él lo que quiere es que lo apoyen económicamente y espiritualmente para que él siga en su viaje misionero y conquistando nuevos mundos. Y donde él quería ir es a España. Pero Pablo es muy controversial porque Pablo ha rechazado la salvación por obras de los judíos y ya está diciendo que las cosas que mantenían al pueblo judío su identidad ya no eran necesarias para el cristianismo, que eran los sacrificios y la ley. Y él está diciendo, no, ahora uno es creyente por el poder del Espíritu Santo que vive en una persona. Y en verdad, en la epístola a los Gálatas de Galacia, él explica muy bien esa diferencia entre ya no tenemos que seguir los ritos, la ley, los sacrificios de los judíos, porque ya somos personas que vivimos por el poder del Espíritu Santo. Entonces él es muy controversial y había mucha gente que lo odiaba y también creían que él predicaba porque él predica un mensaje del reino de la gracia, que él era una persona que predicaba de una forma de mucho libertinaje. Entonces él era muy controversial. Entonces él está escribiéndole una carta a los romanos porque él quiere ir allí para que lo apoyen para ir como misionero a España, pero él sabe que les tiene que explicar muy bien su evangelio. Entonces la introducción a su carta, aquí tenemos el evangelio. Hoy vamos a ver lo que él dice. Y te voy a decir por qué me emociona hoy. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí comienza, es dulos. Yo soy esclavo, yo le pertenezco al Señor Jesucristo, yo vivo para Él, llamado a ser apóstol. Esa es la autoridad que Él tiene. Él no fue llamado por hombres ni por ninguna persona lo ha llamado. Él ha sido llamado por el Señor Jesucristo para ser apóstol, para predicar con autoridad y levantar obras para el reino. Y apartado, esto es lo más importante, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ahí comienza todo. Las buenas nuevas son de Dios. Son de Dios. Y él ha sido apartado. Él es elegido, exclusivo para predicar el evangelio de Dios. Él ha sido apartado. Versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora, quiero que veas esto. Dios es un Dios que promete. Es un Dios que promete y cumple. Y en las santas escrituras obviamente está hablando de esas promesas que vemos en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de la promesa del Señor Jesucristo, que iba a establecer el reino, que su reino iba a ser eterno, que él iba a ser el Mesías. Todo es prometido. Dios es un Dios que promete. Y todavía hay promesas en el Nuevo Testamento que no se han cumplido, pero podemos tener confianza en esas promesas porque vemos que Dios cumplió las promesas del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios que promete y cumple. Por eso yo puedo tener confianza en Él. Dice que Él había prometido antes por sus profetas.
Los profetas no hablaran por ellos mismos. Dios habló por los profetas. Por eso habla de las santas escrituras. Este libro es vivo. La Biblia es viva. No es como ninguna otra literatura en la faz de la tierra. Es un libro de promesas de Dios que nos va a llevar a grandes cosas. Ahora aquí dice, el evangelio es algo prometido. Pero aquí viene el tema del evangelio y lo vemos en versículo 3. El evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El evangelio son las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y no solamente del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo como Señor. Él tiene derecho de gobernar. Ahora, aquí va a describir dos cosas muy importantes del Señor Jesucristo. Aquí hay una cristología muy alta, muy significante. Aquí habla de la naturaleza del Señor Jesucristo. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora, esta es la naturaleza humana de David, del Señor Jesucristo. Él viene del linaje de David. Él viene de esa línea y no solamente era muy importante por los judíos porque del linaje de David iba a venir ese reino eterno. Él iba a venir el Mesías. Entonces, él como ser humano, él vino en su carne, en su humanidad, él es descendencia de David. Pero en la carne habla de la carne en toda su debilidad. Acuérdese que Dios dejó la gloria, se despojó de la gloria de su divinidad en los cielos, fue hecho un ser humano, entonces fue hecho del linaje de la familia, era una persona que venía de la sangre de David, pero como ser humano. Ahora, lo que pasa es que fue, ahora en versículo 4, que fue declarado, no que se hizo hijo de Dios, es declarado, es reconocido que Él es hijo de Dios. Todo lo que Él era antes que fue hecho carne, toda la preexistencia que Él tenía con Dios, ahora en este mundo, entre el mundo de los seres humanos, ahora se revela, se manifiesta y dice allí, fue declarado hijo de Dios con poder. Esa es la distinción. Dice, con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces hay dos etapas. Desde cuando el Señor vino y fue hecho carne, Él no tenía el poder en Él mismo. Él tenía el poder que le daba el Espíritu Santo, pero Él estaba totalmente dependiente del Espíritu Santo, pero Él era el hombre de promesa. Él era la persona que iba a establecer el reinado de David que fue predicado en segundos de Samuel capítulo 7. Era la promesa. Y ese reino, el pueblo de Israel estaba esperando. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? El problema es que el Señor entre versículo 3 y versículo 4, había una cosa muy desagradable. Los judíos creían que el que venía del linaje de David iba a ser a la persona que establecía el reino de Dios para toda la eternidad. Pero nunca en su mente se imaginaban que él iba a morir, que el Mesías tenía que morir. Entonces hay una muerte que nosotros celebramos el viernes. Hay una muerte entre versículo 3 y 4. Entonces, por eso dice, vino el Señor como humano, pero después de la resurrección, Él es el Hijo de Dios en poder. Esa es la distinción. Había un antes. Él era el Hijo de Dios del linaje, según la carne, en toda su debilidad. Pero después de la resurrección, es declarado Hijo de Dios con poder. Con poder. Ahora, eso es muy importante para nosotros, porque dice aquí en versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder. No solo Hijo de Dios, pero Hijo de Dios con poder, el Hijo que está reinando. Como dijo en Mateo capítulo 28, toda autoridad
la tengo yo. Por eso vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Nosotros estamos abajo del Señor Jesucristo, que tiene todo el poder que hay en el universo, en toda la realidad. Por eso yo no le tengo miedo al diablo, no tengo miedo a nadie, porque yo le pertenezco al Hijo de Dios con poder. Él tiene el poder y ahí tienes que descansar. Ahora, aquí lo dice en versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Cuando Cristo resucitó de la muerte, ahí es cuando fue declarado Hijo de Dios. Ahí es cuando se da cuenta la gente que Él es Dios. Es la única persona que ha declarado, ha profetizado que en 3 días voy a morir y voy a resucitar. Mire, si una persona viene y comienza a predicar en las calles que él va a morir, en 3 días va a resucitar de la muerte y ocurre tal como lo dice, yo lo sigo. Ahora, pero él fue resucitado y esto ahora es para nosotros. Fue resucitado, allí dice, según el Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad. Lo que Pablo está diciendo, aquí vemos la Trinidad. El Evangelio es de Dios, que es acerca de su Hijo, versículo 3. Y versículo 4 dice, según el Espíritu de santidad, así resucitó. El Espíritu Santo resucitó a Cristo Jesús de la muerte. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? En el mismo epístola, en Romanos capítulo 8, versículo 11, porque hay muchos textos que me gustaría verlos, pero esta es una predicación y la tengo que mantener conciso. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahora, quiero que entiendas, cuando yo oro por los enfermos, mire lo que está diciendo. ¿Sabes quién vive en ti, caray? ¿Sabes por qué la resurrección es tan importante? Porque fue resucitado por el Espíritu de santidad. Ese Espíritu de santidad, y te voy a decir por qué voy a enfatizar la santidad. Porque cuando estamos hablando de la muerte, es algo sucio y oscuro. Acuérdase que en 1 de Samuel, ¿qué hizo Saúl cuando él no podía escuchar la voz de Samuel? Él fue a una bruja. Él fue una bruja para pedirle, quiero conectarme con alguien que está muerto. En todo el Antiguo Testamento, ¿qué es? Las personas que quieren hacer ciencias espirituales. Eso es diabólico. Personas que quieren buscar a gente que hacen la adivinidad. Personas que tienen contacto con los muertos. Es sucio, es diabólico. Y nosotros como seres humanos, porque no tenemos vida, no tenemos la autoridad para dar vida, no sabemos cómo alcanzar la vida, tenemos obsesión, especialmente personas que van a esas ambientes oscuras, tienen una obsesión con la muerte. Les fascina la sangre, les fascina las misas negras, las ciencias espirituales. Quieren en una mesa agarrarse de las manos con una bruja para que los conecte con las personas que ya están muertas. Y cuando estamos hablando de eso, es tan sucio, necesitamos un Espíritu Santo, un Espíritu que tiene vida para traer vida. Pero lo que quiero decirte es que ese Espíritu de resurrección, de acuerdo a Romanos capítulo 8, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
Tú tienes el Espíritu que ahorita mora en ti, el Espíritu Santo que no tiene nada que ver con cosas oscuras, que no tiene nada que ver con las cosas muertas, que Él vive en ti. Tú ahorita tienes el Espíritu de Dios que levantó, resucitó Cristo de la muerte, y dice ahí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahora, esa es una promesa. Tenemos ese Espíritu ahorita que levantó a Cristo Jesús de la muerte, está viviendo en nosotros, pero Él nos va a dar vida cuando nosotros nos morimos, y nos va a dar una vida y un cuerpo glorificado, y vamos a vivir por el poder del Espíritu Santo toda la eternidad con Dios. Por eso yo no busco una religión donde yo tengo que sufrir. Porque yo sigo a un Dios que ese espíritu levanta a la gente que está muerta, que vive en mí, que me va a dar victoria, me va a dar poder, porque Cristo se declara Hijo de Dios con poder. Es un mensaje que debemos estar declarando, gritando en las calles, mis queridos hermanos y hermanas. ¿No entiendes qué mensaje es el Evangelio de Dios que predicaba Pablo? Pero también es nuestra predicación. Regresamos a Romanos capítulo 1. Esto es increíble. Ay, mire, le estaba pidiendo, mire, ¿sabes qué? Yo tengo una visión. Hoy estaba orando antes de predicar este mensaje. Y le dije, Señor, quiero pastorear Misión de Gracia y quiero predicar todos los libros de la Biblia. Entonces no me voy a morir por mucho tiempo, porque yo sentí que Dios quería que yo orara eso. Yo quiero predicar toda la Biblia. Y lo estoy haciendo. Y dije, a lo mejor van a ser otros 17 años. Yo tengo 65, quiere decir que ya para los 82 ya termino mi misión. Hay dos cosas. En 5 años quiero ya tener el templo. En 17 años, amor, 18, haber predicado toda la Biblia. Más bien, yo quiero que la gente se identifiquen cuando llegaron a la Misión de Gracia, dependiendo del libro que estaba enseñando. Dice, no, yo llegué cuando John estaba enseñando Isaías. No, yo llegué a la iglesia cuando él estaba enseñando Juan. No, yo llegué cuando él estaba... Mire, ahorita lo que estoy haciendo, voy a regresar el domingo entrante a Lucas. Tengo que terminar Lucas y entonces Hechos los domingos. A las mujeres, hombres y jóvenes, una vez al mes estoy enseñando Juan. A los hombres y los jóvenes, una vez al mes Romanos. A los líderes estoy enseñando el Evangelio de Daniel. Y también una vez al mes a los jóvenes y los hombres quiero comenzar a dar una panorama de cómo Dios se ha movido por todo la Biblia. El plan, el que une todos los libros de la palabra de Dios. Y hay 4 temas muy importantes. 1, el reino de Dios. Dios, promesa, las promesas de Dios. 3, los pactos de Dios. Y 4, la redención de Dios. Son los 4 temas que van, que es como el hilo. Reino de Dios, el pacto de Dios, las promesas de Dios y la redención de Dios. Ya lo estoy comenzando. Ya le estoy enseñando a algunas personas, pero eso, yo quiero enseñar toda la Biblia. Y estoy, mire, yo no sé. ¿Sabes por qué creo que le voy? Porque tengo 65 años y estoy lleno, ya estoy listo para explotar con vida, emoción, visión, y solamente porque leo la palabra de Dios y comienzo a entender cosas así, que el mismo Espíritu, el Espíritu de Santidad que resucitó a Cristo de la muerte, vive en mí y me da la promesa que me va a dar vida cuando me muere y voy a tener una vida y un cuerpo glorificado. Caray, ¿dónde está la bronca?
¿Dónde está la bronca? ¿Dónde está la bronca? Puro gozo. Te voy a enseñar algo que Isaías nos dice en capítulo 35. Ahora, esto no solo es el mensaje de Pablo. Esto es muy importante porque seguimos en versículo 15. Y por quién recibimos, ahora fíjate, y por quién, hablando del Señor Jesucristo, y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones para amor de su nombre. Este apostolado que tiene Pablo de predicar este evangelio de Dios, que es acerca del Señor Jesucristo, que fue resucitado por el Espíritu Santo, y hizo a Cristo, lo declaró Hijo de Dios con poder, no solamente es el llamado de Pablo, pero de nosotros también. Lo dice en versículo 5. Y por quién recibimos la gracia. Primero es gracia, el favor que no merecemos. La gracia se manifiesta en que Dios nos usa. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Dios nos llama a hacer dos cosas. Dependiendo la Reina Valera escogió interpretar el griego de una manera, pero hay dos maneras que se puede interpretar esto. Una es como está interpretado allí en la Reina Valera. Obediencia a la fe. Tenemos que obedecer la fe de este evangelio. Tenemos que obedecer la fe, que es la fe cristiana. Tenemos que obedecer todo lo que tiene que ver con lo que sustenta nuestra creencia. Pero también es obedecer por el poder de fe. Podemos obedecer por fe. Yo obedezco por fe. Entonces, hay una parte que no se predica mucho en la iglesia evangélica. Y me han acusado a mí para ser un predicador light, porque yo sí enfatizo mucho gracia. Pero esa gracia tiene que ver que Dios nos da fe para poder obedecerlo. Hay una parte de la fe que tiene que estar muy conectado con la obediencia. Y cuando una persona en verdad, mire, personas a los cuales yo les tengo fe, yo los obedezco porque les tengo confianza. Si me sugieren una cosa, yo digo, ok. Si me están explicando algo, yo digo, ok. Yo obedezco, yo me someto, yo afirmo lo que me están diciendo porque les tengo confianza, les tengo fe. El resultado de fe es obedecer. Te genera una reacción. Entonces dice, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Es algo que tenemos que predicar. Mire, la nación que Dios me dio a mí, me escogió, me dijo, yo quiero que vayas a México. Y lo hago para su nombre. Lo hago para el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 6. Entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El llamado final de cuentas, como comienza el evangelio, Pablo, siervo de Jesucristo, somos llamados para pertenecerle al Señor Jesucristo. Por eso algunas veces ni me gusta el nombre cristiano, porque es un nombre bomba que tiene muchas diferentes interpretaciones. Unas negativas, unas medio raras. Yo lo que quiero decir es, yo soy una persona que sigo a Cristo Jesús de acuerdo a cómo se revela en la Biblia. Y aquí termina. A todos los que estáis en Roma, él se está dirigiendo a los que están en Roma, amados de Dios. El atributo más importante en el Nuevo Testamento de Dios es su amor. En el Antiguo Testamento es su santidad, pero en el Nuevo Testamento es el amor de Dios. Y dice ahí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Dios nos ama. Y yo nunca voy a parar de predicar eso. Dios te ama. Dios es bueno y te ama. Y Él te da todo lo necesario para que tengas una relación con Él. Por eso estoy enseñando las disciplinas espirituales. Por eso estoy enseñando cómo orar, cómo meditar.
Él nos da ese espíritu, el mismo espíritu que resucitó Cristo de la muerte, vive, mora en nosotros. Y somos amados de Dios. Él es bueno y nos ama y nos da todo. Mire la cosa, la vida es Él. La vida es tener una relación con Él. El diablo, el mundo, tu propia carne te quiere engañar y si no, la vida es otra cosa. La vida es tener eso. La vida es experimentar eso. No, es mentira. Entonces dice ahí, llamados a ser santos. Es más de moralidad. Somos apartados para Dios. Igual como Dios apartó al pueblo de Israel para que le pertenezcan a Él, santidad tiene que decir, yo le pertenezco a Jesucristo. Yo no le pertenezco a nadie más. Yo tengo un dueño. O sea, a mí me gusta que tenga un dueño. No ando ahí. La Biblia lo llama adopción. Yo tengo derechos de hijo. Y termina. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y es una cosa gloriosa. Y nosotros tenemos poder, tenemos el Espíritu Santo, tenemos propósito, somos amados, tenemos la gracia para servir a Dios. ¿Qué nos falta? Por eso comencé la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Solo en el saludo, Pablo nos dice, todo lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, yo no soy un loco. Yo no quiero una religión donde yo tengo que buscar el sufrimiento. Yo le doy gracias a Dios que Cristo sufrió por mí. Ahora, el sufrimiento que lo que está diciendo es que nosotros vamos contra el corriente. Y sí, hay persecución, hay momentos difíciles. Vivimos en un mundo caído, nos vamos a enfermar, pero siempre tenemos Yo pido ese Espíritu Santo que resucitó a Cristo. Yo lo pido que ese espíritu de vida traiga vida a los momentos rotos, muertos, difíciles, tristes, sufrimiento a mi vida. Por eso yo oro por los enfermos. Yo oro que ese espíritu que resucitó a Cristo Jesús, que mora en mí, que mora en la persona y que sane. Tenemos un mensaje glorioso, un mensaje poderoso. ¿Qué te pasa? No, júntate conmigo a seguir al Señor Jesucristo. Júntate conmigo para que nosotros vivamos esa vida de gloria, victoria, aun cuando las cosas están feas. Te amo en el nombre de Cristo y nos vemos esta semana y vamos a seguir estudiando sobre ese. No me voy a cansar de enseñar sobre la oración. Hay tanto que aprender de esto y nadie nos enseña y yo te voy a enseñar porque yo te amo, yo soy su buen pastor. Porque Dios es nuestro buen pastor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No quería comenzar con la Santa Cena porque quería entrar corriendo al mensaje del Evangelio, especial el mensaje de la resurrección. Pero acuérdese qué lindo que es el primer domingo del mes y nosotros aplicamos ese momento muy lindo cuando nosotros tomamos de la sangre y comemos el cuerpo del Señor Jesucristo que está representado en el pan y en el jugo. Hoy es Santa Cena. Disfrute, recuérdate que lo que Dios, hay dos cosas que hacemos, es que nos recordemos lo que Dios hizo para nosotros y nos recordamos lo que Él viene para hacer por nosotros, es para rescatarnos de este mundo y pronto viene en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Disfrute.